palabras o una sección de caracteres, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con lo de los disparadores. Voy a empezar con la lista primero. Déjenme tomo foto. Si no se bañaron, de perdido, ¿cómo se dice? Asiéntense el pelo. Déjenme, aquí pongo este. Hoy estamos a... Ya viene el 29. ejercicio. Y no sé si ya somos muchos que ya no nos dejan, pero no, sí nos deja el video. Wow, Es que porque somos 18, todavía no llegan más. Que ni llegará. Rosa se peina, hasta me da vergüenza ya mis pelos. Rosa se peina, se maquilla y todo. Mira, ¿quién nos está presumiendo el desayuno? Eduardo, de seguro. No, yo ya me acabé. Acá está, ya sé. Alguien nos estaba Yo probaría a Eduardo. No, pero no era Eduardo, ¿quién era? Ah, ¿quién era? Era Héctor, ¿no? Primo. Primo. Dice que era el primo. Ah, pues vengo allá. ¿Ya ves? Vi que estaban poniendo cámara. Ok, Pues yo también. bueno, voy a tomar foto, así que sonrían. 1, 2, 3. Entonces, ya dejo de compartir mi video y les comparto pantalla. Espérame. Maestra, yo Ew. quise prender la cámara, pero no sé por qué no quiere. El Turi Pero en aquí el estoy. carro. El fresco. Acuérdense que esto nada más es meramente evidencia por si el Formal. director. Mira, Rosa se fue a voltear a quién sabe dónde en ese mismo instante. El Arturo. Qué Es que gusto. le hablaba a la Virgen, maestra. Pues no sé, pero mire, se volteó quién sepa dónde. Ni modo. Así quedó Rosa, no le voy a tomar una toma 2. Apaguen las cámaras para que entren los que falten. Los que Ok. puedan entrar. Ya, cámara, ya no. ¡Ah, caray! ¿A dónde vas, Arturo? Vas en un coche. A la clase. A la escuela. A la escuela. Ok, bueno, ya cierren su video. Vamos a la clase para que acaben de entrar los que faltan, ¿sale? Sí me llamó la A atención mí, que allá va en coche aquel hombre, quién sabe dónde va, pero bueno, va siguiendo la clase, qué bonito, gracias. ¿Qué pasó? ¿A mí qué? me sale gris la pantalla todavía. A mí también. Sí, No, todavía está cargando. Ah, ok, ahí ok. está ya en el workbench, ahí está ya en el Discord y ya cerré. Sí, ¿Qué, maestra? ¿Me cortó la transmisión? ya jalaron. Dicen que no ven, pues me salgo para que lo vean. Para que nadie vea. Ok, entonces vamos precisamente a empezar con nuestro disparador número 2. Entonces, empezamos de la misma manera. Estos 4 rengloncitos no los voy a explicar porque estos son de los que explicamos la clase pasada. De borrar la base de datos, creación de la base de datos, disparador. Y esto es precisamente la misma instrucción que viene de la vez pasada, ¿sí? Después de eso, pues viene lo que viene siendo la creación de la base de datos. En esta creación de la base de datos, si se fijan, tenemos enteros pequeños, tenemos lo que viene siendo el date, tenemos varchar, tenemos char y tenemos doble, ¿sí? Son los En mi tipos. maestra no me carga la Sí, pantalla a mía. mí tampoco. Ok, súbanlo en el workbench de ustedes. Acuérdense que ustedes tienen por eso lo que viene siendo el archivo que les pasé. Es en el segundo disparador, maestro. Estamos en el disparador número 2, sí, es el que está ahí en el chat de aquí del Discord. Okay. ¿Estamos en el mismo documento ayer? No, No. es uno nuevo. Este es el 2, ahí está en el Discord. Aquí está en el Discord, en el chat de voz, perdón, en Dice el chat disparador 2 escrito. alumnos. Gracias. De nada. Entonces, en este precisamente dice que es la creación precisamente de una tabla, la creación de una tabla y estamos explicando qué tipo de tabla es, ¿no? Entonces, la tabla se llama apuntes. En esta tabla de apuntes, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 campos y estos 7 campos pues tienen diferentes tipos de datos, ¿sí? Entonces, los tipos de datos que tenemos son enteros.
es un entero pequeño, es un tipo de dato date, tiene un varchar, tiene un char y tiene dobles, ¿sí? Son los tipos de datos que vamos a manejar en este. En esta también tenemos lo que vienen siendo los datos default. Eso quiere decir que si yo no meto ningún dato, me va a capturar esto, ¿sí? No tengo aquí que diga no null ni null, sino nada más me fui por los default. Y se fijan en esto, pues son enteros, entonces tienen ceros. En esta tiene un date y pues en esta de date, si se fijan, tiene esto que viene siendo la estructura, ¿no? La estructura de año, mes y día. En el chart, pues va a poner un campo vacío, por eso están las comillas sencillas, y pues en el doble es precisamente un cero. En esta tenemos lo que viene siendo esta sección que dice llave primaria, y la llave primaria son dos campos en específico. Mi llave primaria va a ser una llave primaria compuesta, es decir, está compuesta por el acento y la línea. Estos dos numeritos que voy a tener me van a hacer que tenga mi llave primaria. Aparte de eso, si se fijan aquí dice key. Llave. Key. Y luego, ¿qué es eso? Y luego dice llave, o sea, es una llave, pero ni siquiera dice si es llave primaria, si es llave foránea, si qué tipo de cosa es. Nada más dice que es una llave. Y luego, ese tipo de llave dice K2, pero K2 no está aquí. Y luego dice cuenta y fecha. Cuenta sí está aquí y la fecha sí está aquí. Entonces, yo le estoy diciendo que voy a tener una llave que me va a servir más adelante, una llave, es decir, un número consecutivo, pero no es una llave primaria ni es una llave foránea. Es una llave que a mí me va a servir para identificar ciertas cosas o características. Entonces, en esta, si se fijan, pues tiene asiento, línea, fecha, texto, cuenta, debe y haber. Eso quiere decir que esto, pues me está mostrando información, no está muy organizada, no está muy normalizada, pero esta información, pues yo la puedo separar. También me dice, ya fuera de los paréntesis, me dice que va a utilizar un motor de almacenamiento que se llama InnoDB y enseguida viene esto. ¿Qué viene siendo eso? Bueno, es esto, esta explicación que viene aquí, es de este renglón nuevo que estoy colocando. Entonces, en esta dice que va a haber formatos de fila en el InnoDB. Esto vienen siendo precisamente los formatos de línea y los formatos de línea que vamos a poner aquí son dinámicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un formato de línea? Si lo leen aquí en lo que les puse, dice que el formato de fila de una tabla determina cómo se almacena de manera físicamente sus filas, lo que a su vez puede afectar el rendimiento de las consultas y las operaciones. A medida de que caben más filas en una sola página del disco, las consultas y las búsquedas del índice pueden funcionar más rápido. Se requiere menos memoria caché en el grupo de buffer y se requiere menos entradas y salidas para escribir valores actualizados. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver la forma entonces de cómo se está almacenando la información. Entonces, el utilizar los motores de almacenamiento, ya habíamos dicho en clases anteriores, que nos pueden restringir algunas cosas que podemos hacer en las tablas y otras cosas que no se pueden hacer. Pero también dentro de cada uno de los motores de almacenamiento tienen características. Y estas características pues pueden ser desde formatos precisamente de cómo hacerlo. Ahorita estamos con uno dinámico, pero existen otro tipo de formatos. Esto se ve más como cuando estábamos en la materia de ofimática, si se acuerdan, cuando veíamos lo de los discos duros, decíamos que los discos guardaban información y lo que iban haciendo es guardar la información, iba rodando el disco y luego se iba guardando, pero no lo tenían en una posición en específico y por eso hacíamos lo que era el desfragmentar para que todo se fuera hacia el inicio y fueran menos vueltas las que diéramos, ¿se acuerdan? Entonces, esto mismo de más o menos esa misma teoría de lo de los discos se maneja precisamente en esto de los formatos. Hacen de manera que se compacte, que sea más rápida la información para las consultas. Tiene que ver precisamente con el almacenamiento entonces de los datos de manera física de la tabla, ¿sí? Entonces, esa es una. Esta es la otra que vamos a utilizar. Si se fijan aquí en esta tabla se llama saldo. Las voy a ir corriendo porque se me olvidan. En esta
lo que tenemos es una tabla que se llama saldo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos, tiene el número de la cuenta, que este número de cuenta no es numérico, si se fijan es un chart, tiene un año, que es un tipo entero pero pequeño, tiene un mes, que el mes si se fijan tiene otra cosa aquí que dice Tiny Int 2, Pequeño. pero si este es Smart y este que es Como diminuto, ¿no? Ajá, sí. Pequeño y Exacto. diminuto. Entonces estamos hablando que estamos trabajando con dos tipos de datos diferentes, significan prácticamente lo mismo porque son enteros, pero para que sepan que también se utilizan, tenemos los dobles, tenemos que la llave primaria es cuenta, año, mes, y estamos utilizando otra vez el motor de almacenamiento y el formato del motor de almacenamiento del InnoDB. ¿Sí? Maestra, antes de que le dé más para abajo. ¿Cuál es la diferencia entonces de uno y otro? El Small y el Tiny. O sea, ¿qué rango abarcan? Los rangos no me los acuerdo nunca. Eso sí tendrías que consultarlos porque es muy complicado de aprendérmelos todos los rangos. Solamente lo que sí te sé decir es que, por ejemplo, para año y mes, me deja almacenar precisamente 2. O sea, si te fijas en lo definí en 2 es para poner lo que viene siendo enteros. Eso quiere decir que nada más voy a poner 01, 02, 03 o 12, nada más. Y lo que viene siendo el año, lo que voy a poner es precisamente 2020, o sea, los 4 cifras, ¿sí? Las No cuatro, te sí. sé decir si de aquí te libran 3 o 4, no sé, pero aquí lo que trato es precisamente de separarlos para que sepan que existen más de un tipo de datos, porque normalmente nos casamos con tipo entero o el año y el mes lo metemos como date, como en el caso de acá, que es la fecha, y decimos, con eso tengo. Bueno, pues depende de lo que vayan a hacer, pues de repente sí lo necesitan separar y necesitan tener tipos de datos y el utilizar así como estos diferentes, también te dan las restricciones precisamente de que no se puedan meter otros tipos de datos, ¿sí? Nada Ya más. depende del caso nomás. Depende del caso. Esto nada más es de Ok. ejemplo y para que ustedes también ahí con esto dicen, ¿a poco hay más de un entero? Y a lo mejor alguno pues ya se puede investigar y ahí en la investigación pues vas a ver los rangos. ¿Sale? Ok, gracias, maestra. Nada. Ok, entonces vamos a hacer nuestro primer disparador de este. Y en este primer disparador, va a ser precisamente insertar registros. Insertar registros a la base de datos es lo que vamos a hacer. Dice aquí, los saldos se actualizan después de entrar un registro en la tabla de apuntes. Eso quiere decir que vamos a utilizar esto que dice after insert, ¿sí? Después, primero inserta y después hace lo que tiene el disparador. Entonces, en esta dice que es muy interesante la orden precisamente de insert intor y pues de precisamente duplicar, actualizar datos, cosas por el estilo. Entonces, ahí va. Esto es lo que van a escribir y los voy a dejar tantito para que empiecen a escribir ustedes. Entonces, esta es la primera parte de lo que viene siendo el disparador. Me voy a quedar hasta aquí para que no me vayan a pasar más y en lo que van tecleando vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí empezamos con el delimiter, precisamente para la creación de lo que viene siendo el disparador. Dice que va a ser un disparador. Aquí le puse este nombre. Si le quieren poner otro nombre, no hay problema. Nada más lo puse precisamente porque abajo lo vamos a utilizar. Y luego dice que es after, después de insertar en la tabla apuntes por cada uno de los registros y comienza mi disparador. ¿Y con qué va a empezar? Bueno, pues va a insertar el saldo, pero si se fijan en el saldo, lo que va a hacer es poner la cuenta nueva, va a poner el año, va a poner el mes, va a poner el debe y va a poner el haber. Pero es de cuál cuenta. Si se fijan, esta tabla se llama saldo y esta tabla se llama apuntes. Son las dos tablas que estamos creando en la parte de arriba. Es decir, cada vez que anote o haga una alta en apuntes, se van a replicar mis datos en la tabla de saldo, porque en el saldo es la que yo voy a estar controlando, ¿sí? Entonces, en esta estoy utilizando precisamente algunas características. Si se fijan, estoy utilizando también unas funciones que viene siendo año y mes, que son las que utilizábamos en Excel.
son las que utilizamos en Excel cuando estábamos trabajando en eso, que les decía, miren, hay funciones en donde sacamos el año, donde sacamos nada más el mes, donde sacamos... ¿Por qué las utilizo en esa? Porque cuando estamos viendo base de datos ya tienen un concepto más o menos ideado hacia que existen funciones y casi todas las funciones de Excel son las que se utilizan aquí en lo que viene siendo base de datos, ¿sí? Entonces, en esta tenemos y precisamente los datos nuevos que vienen de apuntes, pues se van a meter en los campos que tengo de saldo. Si se fijan aquí también, pues tenemos que viene tabla.campo. Siempre voy a estar trabajando con eso, ¿sí? Los voy a dejar tantito, voy a cerrar el micro para que acaben ustedes de hacer esto. ¿Le puedo bajar tantito, maestro? Se fue, nomás se silenció. Es que dijo que nomás lo bajara hasta ahí, que para que no nos adelantemos. O sea, nomás copia hasta ahí. Ah, ok. Ujú. Ahí escribió, no. No. Ya estoy listo. ¿Listos? Sí. Ok. Yes. Entonces, vamos con la siguiente parte. Por eso le decía a Eduardo que no le daba para abajo. Entonces, aquí está. Un duplicate aquí. Aquí verifiquen, no va el punto y coma. Se me fue.
Ahí arribita no lleva como va, maestra. En saldo a ver igual a new a ver y luego que salta al duplicate key update. Thank you. Ok, ¿listos? Sí, maestra. Sí. Permítame tantito. Ok, entonces, vamos a seguir. En este, ¿qué están haciendo? Me parece un acumulador, maestra. Parece un acumulador. Ok, pero ¿qué significan las palabras estas que dicen un duplicate key update? ¿Qué es eso? Cuando haya una llave duplicada, actualiza. Una llave duplicada. Fíjense, ¿eh? Entonces, ¿esto qué significa? Eso significa que si yo tengo una llave número 1, entonces veo que es la misma, y voy a hacer una actualización, ¿sí? Voy a hacer un update, una actualización, ¿sí? Entonces, es por eso que les puse aquí que estaba muy interesante lo que viene siendo esta, o sea, que inserta, pero también de aparte de insertar, esta es una sentencia. Si se fijaron en las instrucciones que ustedes han hecho de los insert, normalmente han hecho insert, into, values y ya. Este es otro tipo de insert que podemos hacer. En algunas ocasiones les he pedido que busquen cómo insertar haciendo los valores que vienen de una consulta. Bueno, estos son precisamente los insert, pero son insert de actualizaciones de otras tablas o cosas por el estilo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es precisamente duplicar. Córranlo, por favor. Supone que no les debe de estar marcando ningún error y se crea, ¿sí? Vamos a crear el segundo disparador. Todavía no los vamos a probar, ¿eh? Vamos a hacer el segundo disparador y el segundo disparador es precisamente, vamos a crear un disparador con la actualización o modificación de los asientos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí dice precisamente la creación del disparador. También viene, que es de la tabla de apuntes. Se va a actualizar en lo que viene siendo el saldo. Y aquí vienen las mentadas palabras de fechas viejas, ¿sí? Old. Vamos a trabajar con lo que vienen siendo los campos viejos y se fijan, vamos a hacer operaciones de restar, de multiplicar, de cosas por el estilo. Y en este está un poquito más largo, si se fijan, vamos a insertar en la de saldos y vamos a hacer otro movimiento, pero si se fijan, también en saldos con las fechas nuevas, ¿sí? Vamos a hacer movimientos. Ahorita vamos a comprender ya cuando hagamos el ejercicio, ya la verificación de qué es lo que hace, ¿sí? Pero por mientras les voy poniendo esto. Apago mi micro un ratito, pero les voy poniendo esto. ¿Se alcanza a ver hasta ahí? Para dejárselos hasta aquí. Sí. Ok, entonces los dejo hasta aquí para que lo tecleen hasta aquí, ¿sale?
¿Listos? No, Un momentito. No, Dice Casiel que si le podíamos mandar captura del disparador, que porque no ve la pantalla. ¿Ya se lo mandaron o apenas lo estoy viendo? Yo creo que apenas lo está viendo. Le mandan la captura, please. Se me hace que está desde el anterior, ¿no, Casiel? ¿Cuál estás que no ves? Ah, ya se lo mandaron. Demasiado lento. Pero no sé si En de el- este o del no. anterior. De este, el anterior sí volvió, pero cuando que cambió la pantalla se quedó en disco y ahí me quedé. Ah, qué triste. Ah, qué cosa. Es lo que me fui por mi desayuno, pues menos, ¿verdad? Uf. Provecho. Y no- Gracias, es que ustedes tienen la culpa. ¿Para qué antojan el desayuno? ¿Ya Pero puedo ni- pasar a la segunda parte? No, 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 no. no. Pero maestra, ¿y yo qué culpa tengo? Ahorita desayunan temprano. Es Yo soy, viernes y no vamos a durar las 2 horas porque yo sé que no me aguantan las 2 horas. Es yo soy viernes. una víctima en esto, maestra. ¿Eh? Yo soy una víctima en esto. ¿Por qué? Porque yo no he desayunado. Está en la cocina. Tienes Pues sí, manitas. pues, No, ya está estamos más tarde que estamos ahora en el en expendio clases. para el por mi chocomil. Estamos El en expendio. clases. Ok, ¿ya? ¿Listos? Ujú. No. Espera, tiempo. ¿Acabado? Pero es que me hablaron mis abuelos ahorita. Entonces me atrasé. Perdón. Si quiere, hasta abajo de Kate Update, ahí nada más me faltan esos dos datillos. Hasta ahí sí ¿Alguien lo puedo más hacer. que le falte de acá arriba para poder ir sacando? Me falta hasta aquí. Pues está la foto. Ahí mero. ¿Dónde? Ahí No, mero. se pasó Al chat. tantito. Ah, ok, excelente. Ahí está. Desde el que duplica la llave y la actualiza, está desde esa y luego empieza este insert nuevo. Es básicamente como el que hicimos arriba, ¿no? Un copy paste. Prácticamente nada más que verifíquenlo bien porque acuérdense que dice nuevos. Ajá, sí, o sea, pero me refiero como el primer disparador. Ujú. Muy bien. Entonces, yo creo que ya. Maestro, tengo una duda. El segundo es saldo año. Sí, pero Mental ñ le se puse pone como año. ano porque no, No. no te acepta la ñ. Algunos ponen A-N-I-O, anio. Año. Año. Sí, pero
pero O pues, AGN. Agno también. ¿cómo O se AMLO. ponen chiple? Hablan más feo. Hablan más feo. No, no, o Una sea, no por palabra. eso, no por eso, no por eso. Le estoy diciendo a Jaciel porque a lo mejor en algún momento cuando él vea eso en su vida, sepa a qué se refiere. Cálmese, Regáñelos, cálmese. maestra, regáñelos. Tranquila, maestra, no se me altera. No me altero, simplemente que dije, ay, sí, se les da miedo la palabra ano, o sea, si hablan más feo. No, Es que hombre, son muy santitos, maestra. ¿Fui yo? Oiga, maestra, yo tengo una duda. No. De sintaxis. No, Bueno, no se crea que. Oiga, ya ve que viene lent y luego las diagonales. Si arriba le pongo el palito ese que no supimos cómo se llamaba y abajo le pongo las dos diagonales, no pasa nada. No va a terminar. Vas a hacer un ciclo infinito de que no va a encontrar cuál finalizar. Entonces tienen que ser iguales. Ajá. El delimiter y este sí. Ok. Ah, eso también le iba a preguntar ayer, ¿cuál es la diferencia entre las diagonales y el palito? ¿Se me escuchó? No, perdón. Ah, que ¿cuál Dime. era la diferencia entre de usar diagonales y usar el palito? Pues que se me ocurrió poner una o el otro símbolo. Pero Así no, es, así. pero no tiene nada que ver con sintaxis, no es... No, con nada. Ok. Ok, entonces, ¿ya acabaron? Sí. Ya. Sí, yo ya. ¿Quién no? Ya ¿Quién todo no? el mundo mandaron Ya, la imagen. maestra. Nada más contéstame quién no, si no le sigo. Chavos. Ok, entonces, ninguno dijo que no. Entonces, déjenme ver hasta cuál. Maestra, ¿Mm? dice Vaquera que no ve. No ve, ¿y si abrió los ojos o no ha abierto los ojos? No, eso sí no sé. Déjenme desconecto y me vuelvo a conectar. No sé si ahí ya ve, pero bueno. Ahora, vamos a hacer otro. Hoy es de estar escribiendo mucho, sí, pero si se fijaron, en el primero utilizamos el insert, en el segundo estamos utilizando el update y este tercero va a ser precisamente eliminar, ¿sí? Vamos a eliminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí de eliminar? Que aparecen los disparadores y precisamente dice que después de que se elimine de la tabla de apuntes, pues lo que va a hacerse es esta información, ¿sí? Aquí estamos utilizando los datos viejos y pues ya tienen todo lo que están haciendo. Lo que cambia es el after, delete, ¿verdad? Sí, sí, estos son los que estamos cambiando. Acuérdense que estas son las instrucciones. Cada vez que yo ponga un insert en apuntes, va a ser un disparador. Si yo le pongo update, va a ser otro disparador. Y si yo le pongo que me elimine un registro de la tabla de apuntes, va a ser este disparador el que se va a realizar. Entonces, dependiendo del evento que yo trabaje en la tabla de apuntes, va a ejecutarse un disparador diferente, ¿sí? Ok. Los nombres de los disparadores también están diferentes, precisamente para que no se vayan a confundir.
Entonces, si se fijan ahorita, entre lo que están escribiendo, pueden ir viendo o analizando que lo que estamos haciendo es un estado de cuenta, ¿sí? Estamos haciendo eso, es un estado de cuentas donde estamos viendo el año y el mes precisamente de lo que estamos insertando o borrando, capturando, y en ese estamos nada más manejando lo que viene siendo el debe y el haber, o sea, les estamos quitando los saldos, les estamos modificando los saldos a números negativos, a números positivos, estamos haciendo cosas por el estilo precisamente para saber qué está haciendo de movimientos una persona y estar teniendo nuestra, como quien dice, nuestra cartera, ¿no? De información. Muchos de estos datos y muchas cosas de estas que hacemos se realizan, por ejemplo, para cuando sus papás compraron una casa de Fobiste o de Infonavit, aparece una tabla con el saldo, pero aparece una tabla donde aparecen muchos números realmente, o sea, y entradas, salidas y cosas por el estilo, y dicen, ay, Dios mío, ¿y eso qué es? Bueno, pues todos esos datos son precisamente cálculos que hacen los contadores y se hacen de una manera así. Sí, mándeme. Ok. ¿A usted cuando corre el anterior, el U, el APTSU, el que tiene los old, sí se lo corre? Sí, mira, todos me han corrido. Es que a mí me sale lo mismo de ayer. There is no old row on insert trigger. No, mira, están todos. Mm, Sí, a mí también me corrieron. Quizás se te fue algo. Una pero letra pues, o algo, un punto y coma, una coma. Aquí a lo mejor le pusiste una coma o un punto y coma. Me va a haber no, corrido no. una tabla anterior también. ¿Cómo, perdón? ¿Corriste desde el delimiter también? Sí, todo desde el delimiter. Ok, ahorita lo verificamos, ¿sí? Sí, Yo también tengo un error. también. Literal es cortar y pegar, ¿no, maestra? De las partes de arriba. Casi, Nada, casi. nada más hay que cambiar la PTSD y after the late. Sí. Ujú. Y ese último sí me funcionó. Les voy a mover tantito. Van a miércoles sí, no puede. No les estoy poniendo los delimiter, ¿eh? Sí, sí, está bien. Pero pues con esto ya tienen una ayuda. Ya los hice que lo teclearan y van a decir, pues no lo hubiera pasado desde antes. No, de perdido para que los Para que se las teclearan aprendan. y que preguntaran, porque ya tecleándolo, pues al menos preguntan, oiga, ¿y esto por qué? Al menos. Ujú. Maestra, Oh, a mí me dice que el trigger no existe. Nos pide demasiado. Ahora sí jaló, maestra. el trigger no existe. Pues lo Sí, estás aquí creando. no. Sí. O sea, no te debe de estar marcando que no existe si todavía no lo estás ejecutando. Ya vi mi error, maestra. Yo dice que existe. No, 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 Esto pero es que lo corrí todo y así me sale que no existe. correr todo, sí no le puedes picar a esto y que se ejecute todo a la brava. En este sí nos tenemos que ir de paso en paso porque si no te puede marcar errores. Ah, ok, maestra. Hasta que le tengamos algunas otras estructuras, ya lo ejecutas todo completo. Pero ahorita todavía no lo ejecutas, ¿sí? Excelente. Gracias, Ya vi maestra. mi error, maestra. Ok. Bueno, entonces, Van a vamos hacer. con lo que viene siendo, vamos a iniciar con lo que vienen siendo las pruebas, ¿sí? Entonces, para lo que viene siendo las pruebas, Maestra, no terminé el anterior. ¿qué? Estaba en lo último. Que no puede terminar lo anterior, está en lo último. Ahí lo mandó. Ahí está. Vacío y vacío. Ujú. Uh, Puede ser esa de religión. Todas las páginas ya las verificaste.
Ok, ahorita los revisamos juntos. Ya pueden ver. Ok, Tanto ¿ya listos? Ajá. Sí. Órale, pues. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar, vamos a ir verificando y viendo qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, Sí. el primero, si lo ejecutamos, nos va a aparecer precisamente la tabla de apuntes como vacía. La segunda nos aparece precisamente la de saldos vacía. Y luego, enseguida tenemos 1, 2, 3, 4, insert. 4, déjame ver si son 4 porque no veo. 1, 2, 5. 3, 4, 5 insert. Entonces, vayan ejecutando de una por una o las 5 juntas, ustedes sabrán, pero ejecútenlas por favor y vamos a darle otra vez en el select para que verifiquen que pues tenemos precisamente los asientos, las líneas, tiene la información que estamos insertando, ¿sí? Pero si se fijaron, nosotros insertamos solamente en la tabla de apuntes, solamente en la tabla de apuntes. Y nos está insertando de manera automática, si voy a correr estas dos juntas, me está mostrando precisamente la tabla de apuntes normal, pero me está apareciendo la tabla precisamente de saldo. Y en la de saldo está mostrándonos ya información. Nosotros no insertamos en la tabla de saldo, solamente insertamos en la de apuntes. Entonces, ya aquí está dosificando la información. Si verificamos de un lado a otro, pues el número de cuenta está, por ejemplo, esta que es la 43000001. Si se fijan, esta es la 430001. Dice en el mes 2, este es el debe y acá me lo cambió al haber también, pero en una va debe y en el otro va haber. Y si se fijan en este, pues está nada más esa cuenta, está aquí, el 23 está en lo que viene siendo debe, pero si se fijan en el asiento 2, línea 2, está la misma cuenta y está en el haber. Entonces, lo que hizo precisamente es que cada vez que inserta, pues aquí nos puso precisamente en qué mes hizo cada uno de los movimientos. Si se fijan los otros datos, pues los pueden ir verificando de uno por uno y lo que hace es precisamente ir viendo la información y colocarlo de manera más desglosada. Esto tiene muchos datos que a lo mejor esto no me interesa mostrarle a cierta persona. Esto, el contador o la cajera no necesita toda esta información. La cajera solamente necesita esto del saldo. Entonces, yo puedo tener un motor de almacenamiento diferente para la del saldo, para que esa tabla tenga acceso lo que viene siendo la cajera. Y todo lo demás de información la tengo yo. Entonces, con eso yo ya empiezo a tener seguridad y a restringir precisamente las tablas y la información que quiero mostrar. Ahorita lo que estamos haciendo no es una vista. Si se fijan, no es una vista. Lo que estoy haciendo es duplicar información. Esto, pues este primer disparador no cumple con las reglas que veíamos de normalización. No cumple, pero si la empresa tiene una tabla, unas tablas y una base de datos en un servidor y las otras tablas las tiene en otro servidor y hasta en otra ciudad pudiera ser, porque podemos trabajar con tablas remotas o tablas que están en diferentes distribuciones. Entonces, pues esto precisamente me puede ayudar. En muchas ocasiones, por ejemplo, los bancos trabajan con sus propios saldos y si se han fijado, por ejemplo, que les dicen, oigan, es que quiero cambiar esta tarjeta y le dicen, permítamelo. Ah, es que usted la sacó en la sucursal del centro y tiene que ir a la sucursal del centro para que le puedan hacer los trámites correspondientes. Me imagino que eso les ha de haber pasado en alguna ocasión. ¿Y qué sucede? Pues es que tienen datos de cierta manera que son propios de esa sucursal. Se comparte la información a todos lados, pero son propios de la sucursal. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas de los bancos o cómo funcionan muchos de los bancos? Pues que tienen réplica precisamente de información. Tengo mis datos propios, pero tengo una réplica en el general para que todo el mundo tenga acceso, ¿sí? Pero que esas de réplicas son pequeñas cosas que mando, como en este caso, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, entonces este es el insert. Luego, en los que vienen aquí enseguida, por ejemplo, este que dice show, viene el nombre del disparador
En estas, pues ya habíamos visto que si veo el show me aparece así bien gacho, pero aquí en el que dice for, aquí aparece precisamente lo que viene siendo lo que escribí yo de la sintaxis, ¿sí? De esta manera, pues yo puedo verificar y regresar a ver qué es lo que tenía los disparadores. Es por eso que de repente dicen, pues es que no sé qué hice en este disparador y no tengo un script. Bueno, les puede servir eso. También ¿Otra esta, vez dónde le picó para ver la sintaxis? aquí en este que dice show, te digo, en esta de arriba, si se fijan, dice show y dice creación, disparador y viene el nombre del disparador. Pero si ustedes le ponen nada más show y le ponen disparadores, o sea, triggers, en esa les va a aparecer lo que vienen siendo las tres. De este lado, acá dice resultado en grid y luego abajo dice for edit, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar, por ejemplo, este, que es el de insertar, le pongo la forma y me aparece, ¿sí? Me regreso a donde está el resultado del grid, selecciono, por ejemplo, el del update, le pongo el formato y me aparece el del update. Le pongo el otro que dice delete, le pongo el formato y me aparece. Si se fijan aquí, en este caso aparece, si lo pongo aquí en la creación, déjenme lo corro primero, en la creación, si se fijan, me aparece aquí la sintaxis completa del original SQL y viene toda la información así. Pero si yo lo veo en esto que viene siendo en mostrar todos los disparadores, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es de que me lo desglosa. Si se fijan, aquí viene el nombre, luego viene el evento, viene cuál es la tabla que es en la que afecta el insert. Después viene el cuerpo, y luego aquí viene la palabra en qué tiempo es, si es antes o después. Incluso viene cuándo lo cree. Entonces, dependiendo de la consulta o dependiendo del show que yo utilice, también me va a arrastrar información. Es decir, que cada uno de ustedes está ejecutando su propio script, pero se está almacenando cuándo lo están creando y cuál es el usuario que están haciéndolo o ejecutando esas instrucciones. Solamente que no son visibles, tan visibles, así que digamos, ¿sí? Bueno, siguiendo con eso, pues tenemos que cómo se borra lo que viene siendo un disparador y pues el disparador es precisamente de esta manera, ¿sí? Borrar el disparador y lo hacemos así y pues ya no va a aparecer. Si nosotros lo vemos en nuestros datos que tenemos acá, vemos los apuntes, vemos los saldos y los disparadores, pues si se fijan aquí en apuntes, dice tablas, vienen los índices, aquí viene el índice primaria y el K2 que se generó, llaves foráneas no tiene, pero aquí vienen los disparadores que le afectan a esta tabla, y acá en las saldos, pues tenemos precisamente que no tiene disparadores, ¿sí? Ahorita pues borramos uno, que viene siendo este, entonces pues ya no aparece, ¿sí? Entonces, ahorita hasta aquí tenemos lo que viene siendo el borrar, pero solamente probamos lo que viene siendo el de insertar. Entonces, les va a tocar a ustedes hacer los que siguen de estas dos cosas. Esto es lo que van a tener para acabar la sesión del día de hoy. Lo van a tener de tarea para completar. ¿Qué van a hacer? Comprobar el disparador del update, el de actualizar, y comprobar el disparador de eliminar. ¿Cuáles disparadores son los que van a comprobar? Bueno, si yo veo estos, son estos dos. Este es el del update y este es el del delete, ¿sí? Esos son los dos disparadores que van a verificar si se están ejecutando y cómo ejecutar. Entonces vamos a obligarlos a ¿cómo que los voy a comprobar? ¿Cómo los voy a comprobar? Pues es una comprobación como esto que estamos haciendo. O sea, van a ver cuál es la información que tienen inicial. Después, en vez de ponerle insert, ustedes lo que van a hacer es un delete o un update, ¿sí? Cualquiera de esos dos. ¿A cuál tabla? A la tabla de apuntes. A la tabla de apuntes es lo que van a hacer. Y ya después de eso vuelven a verificar si se modificó o si se eliminó
la información. Ahorita, pues en la tabla de apuntes tenemos lo que vienen siendo 5 registros. Entonces, estos 5 registros son con los que pueden trabajar. Si quieren poner otros registros que tengan otros datos, que sean más sencillos o cosas por el estilo, no pasa nada. Lo que me interesa no es tanto los valores que tengan insertados, sino lo que me interesa es precisamente la información que hagan ustedes de insertar, de borrar, de eliminar, ¿sí? Entonces, este disparador, si se fijan, está más enfocado, o sea, tiene muchas instrucciones, pero está más enfocado a lo que vienen siendo sus proyectos integradores. Entonces, los proyectos integradores lo que van a hacer es precisamente un update, un insert y un delete. Eso es lo que van a hacer. Pero ¿a dónde lo van a hacer? Bueno, pues depende de qué tablas son las que van a utilizar. Si sus si sus tablas, por ejemplo, yo estoy trabajando con una tabla de venta, pues la tabla de venta me va a modificar saldos o me va a generar cierta información. Los que vienen siendo los atributos derivados también los pueden hacer en un update. Ejemplo, si yo tengo edad y yo tengo fecha de nacimiento, entonces yo lo que puedo hacer es nada más insertar la fecha de nacimiento y con un disparador voy a actualizar ese registro y le voy a poner la edad que tiene, ¿sí? También lo que puedo hacer es precisamente para los que están haciendo lo que vienen siendo los abonos, no sé si están considerados, pero si van a hacer abonos de pagos de alguna cosa, pues es una actualización del saldo. Entonces en los abonos, pues también pueden hacer un disparador que pueda hacer. Otra función, no tengo nada, no tengo absolutamente nada, pero quiero ver cómo le hago a hacer un disparador o cómo lo ejecuto o qué, bueno, van a poder hacer un disparador a lo mejor para alguna consulta que sea muy frecuente, que marque para una gráfica o que actualice ciertos datos de otro lado, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos nada más en los datos, pero también pueden ser en actualizaciones de gráficas, ¿sí? Si ustedes están considerando en su, ¿cómo se llama? En su aplicación que se vea muy bonita y que tenga un grid, que tenga una gráfica de pastel, de barras, de cosas por el estilo, los disparadores también les pueden funcionar para estas secciones, ¿sí? Entonces, ahorita terminan ustedes lo que viene siendo la comprobación de la actualización y de la eliminación, pero también, aparte de hacer estas, ustedes van a tener como tarea empezar a idear en dónde pueden utilizar un disparador en su base de datos, ¿sí? Ustedes ya tienen una estructura, ya tienen registros, entonces ustedes tienen que ir visualizando qué van a hacer. Si todavía no tengo mucho la noción de lo que viene siendo, en la siguiente clase vamos a estar trabajando con lo que vienen siendo los disparadores, pero los disparadores utilizando una bitácora de movimientos, ¿sí? Bitácora de movimientos, ¿qué viene siendo? Es un registro nada más, es un registro de los movimientos que hace el usuario en específico. O sea, yo usuario hice un borrar, un eliminar, una cosa por el estilo. Esa tabla de bitácora no está conectada a nada de mi modelo que tengo de la base de datos, ¿sí? Es una tabla de seguridad y es una tabla aparte. Entonces, primero es que ustedes analicen si necesitan algún disparador en lo que viene siendo insertar, modificar y eliminar. Esas tres funciones que los utilicen, disparadores, son 3 disparadores en su estructura completa. Si no las pueden lograr, en la siguiente clase lo que vamos a hacer, les digo, es una bitácora de movimientos que genera el usuario y ustedes pues van a saber ahí qué hizo, que muchas veces nos pasa, ¿no? ¿Quién eliminó este registro? Y no sabemos ni quién lo eliminó. Bueno, pues esa bitácora vamos a poner qué usuario, qué hizo de movimiento y a qué tabla afectó. Entonces, esa bitácora, esa tabla la vamos a generar y la vamos a tener todos en nuestra base de datos del proyecto integrador y la vamos a tener precisamente para tenerla como seguridad y para comprobar que realmente ustedes sí están utilizando disparadores automáticos, ¿vale? Entonces, chicos, el día de hoy, pues entonces ustedes se quedan haciendo esto, se quedan haciendo las comprobaciones y pues sería todo por el día de hoy. Sería
decirles que ya es fin de semana, gracias a Dios. Yo sé que ustedes tienen trabajos de repente para el fin de semana. Esto no es trabajo para fin de semana, esto es para que ustedes lo completen en lo que viene siendo el día de hoy. Nos quedan alrededor de 1 hora todavía. Entonces, en esta hora aprovechen precisamente para hacer las comprobaciones, que yo creo que a lo mejor entre que estoy hablando, algunos ya están haciendo sus comprobaciones. Pero si no, pues tienen 1 hora para hacer las comprobaciones y para empezar a ver lo del proyecto integrador. Lo del proyecto integrador todavía no me lo van a entregar y no. Todavía no me van a entregar esto porque vamos a hacer como el ejercicio anterior, si se acuerdan, eran que fueron consultas y les encargué varias consultas. Todavía no les enseño el instrumento con el que les voy a evaluar. Y el instrumento precisamente es estos 2 disparadores y el siguiente es precisamente el disparador, la bitácora. Son 3 disparadores que hacemos prácticamente juntos y ya el otro es la implementación de ustedes con el proyecto integrador. Entonces, más o menos como cálculo es el lunes tenemos 1 hora más, vemos bitácoras y ustedes estarían trabajando lo que viene siendo miércoles y jueves con su proyecto integrador para que lo estuvieran entregando el viernes, ¿sí? Y el viernes ya tendremos clases precisamente para estar trabajando con eso, ¿sí? Entonces, ahorita no hay plataforma, no sé si ya regresó y si ya podemos entrar, pero por el momento pues no puedo revisar mientras no esté, se cayó desde anoche. Anoche traté de revisar y tampoco me dejaba entrar, así que pues hasta que esté puedo subirles cosas, ¿sale? ¿Sale, maestro? Ok, Sale. Cuídense mucho, nos vemos, buen fin de semana. Igualmente, nos maestro. vemos. Nos vemos, maestro. Desayunen. Bye. Provecho. Si se requiere. Bye. Bye, bye. Jaciel, antes de que te vayas. Jaciel, Dime. vamos a tener probabilidad estadística. La estadística no me ha dicho nada. Así que creo que sí vamos a tener, no sé. Ok. Ah, mira, Dijo está el que profe. sí. ¿Dónde está el profe? ¡Profe! ¿Dónde está? Aquí en Dijo la- que sí, que por lo menos 1 hora, pero que sí vamos a tener. Cálculo también vamos a tener. Pues no Nomás quita vamos a que- ver videos. Sepe. Ah, Si sigue caída en la plataforma, mandamos por correo el de probabilidad. Digo que sí. creo que sí. Se me hace que sí. Sí tenemos cálculo. Oigan, ¿tenemos cálculo hoy o no? Sí, hasta la otra semana. Es cuando empieza el lunes tenemos obligatorio, lo demás son asesorías. Entonces hoy no hay. Sí, hoy hay. Sí hay. Bueno, que hasta la semana que entra. Por eso Por eso la Que, semana que es. hoy va a haber, ya la siguiente semana, solo vamos a tener una clase y las demás van a ser para tutorías, pero hoy sí. asesoría. Entonces eso empieza la siguiente lunes, va. Bien eufórica, tranquila. Parece que Ay, sí. es que ya les han Calmado. dicho. Es que yo acabo de entrar cuando pusieron eso, entré al chat y nomás escuché eso de las auditorías el viernes. Pues voy a preguntar. ¡Profe! Cálculo, Profe. Dani, cálculo, ahorita vamos a tener que hacernos más. El lunes va a ser obligatorio las 2 horas, luego el miércoles, jueves y viernes va a ser clases de asesorías nada más. Ok, Muy bien. va. ¡Profe! Sí, Hugo, sí va a haber, sí va a haber. Señor profesor. Una pregunta. ¿Qué Dígame. pasó, profe? Salud.